Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, uno de los grandes temas de nuestro tiempo es el estudio del derecho constitucional y junto con el derecho constitucional, el órgano que defiende y protege y garantiza el orden constitucional. Me refiero a los órganos jurisdiccionales y particularmente en el caso de México a el órgano cúspide del sistema judicial mexicano, me refiero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este sentido, habría que agregar algo más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México no solamente ha fortalecido su función jurisdiccional, sino que además ha hecho una estupenda labor, yo diría única en el mundo, para la difusión de la cultura jurídica. En alguna ocasión hemos conversado sobre las casas de la cultura jurídica, pero en esta ocasión me parece muy importante conversar sobre uno de estos órganos de difusión y desarrollo e investigación que tiene la propia Suprema Corte de Justicia. Me refiero al Centro de Estudios Constitucionales. Y para conversar sobre este tema, he invitado a la maestra Alejandra Martínez Verástegui. La maestra Martínez Verástegui es egresada de la licenciatura en Derecho de la Universidad de Guanajuato. Así es que de ahí las cosas empiezan bien, porque Guanajuato es tierra conocida como de formación de grandes juristas. Además de esto, ella posteriormente hizo estudios sobre el orden constitucional, una maestría en estudios políticos y constitucionales en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, y ha hecho estudios avanzados y maestría en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, donde además de ella está a punto de postular por su doctorado. Por si esto fuera poco, ha profundizado en sus estudios sobre constitucional y sobre derechos humanos, tanto en el Canadá como en Estrasburgo, Francia. La maestra Martínez Verástegui es autora de numerosos artículos y también de algunas contribuciones en libros, así es que nadie más calificado para dirigir este Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alejandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir estos micrófonos. Realmente te digo con conocimiento de causa que me parece que estas funciones y estas labores que ha estado desarrollando la Suprema Corte de Justicia de la Nación son únicas en el mundo. Cuéntame, ¿qué es lo que es el Centro de Estudios Constitucionales? ¿A qué se enfoca? ¿Cómo se relaciona con el público? ¿Y qué tiene que ofrecer a los usuarios del derecho? Bueno, antes que nada, muchas gracias, doctor, por tu amable invitación y por tan generosa presentación. Me da muchísimo gusto poder estar aquí conversando contigo en tu programa. Te agradezco también el espacio. La verdad es que pues, es importante difundir el trabajo que se hace en el Centro de Estudios Constitucionales. Te platico un poco que el centro pues, es el órgano académico de la Suprema Corte. Se encarga de realizar investigación y difusión del conocimiento en materia constitucional. Este digamos que es el fundamento o el objetivo principal.
Del centro. El centro relativamente es un órgano joven. En 2015 comenzó, se dio inicio, digamos, se formó el Centro de Estudios en 2015. Y la verdad es que para nosotros, bueno, para mí ha sido un verdadero privilegio poder trabajar ahí. Porque, pues bueno, como te decía, es el órgano académico, nos hemos encargado pues de realizar investigación alrededor del trabajo de la Suprema Corte. Entonces, sobre todo durante los últimos años hemos ido sistematizando los criterios de la Corte. En el centro tenemos investigadores e investigadoras jurisprudenciales. Y además tenemos, bueno, un aparato de publicación también, digamos, un área que se encarga de hacer las ediciones de nuestras publicaciones. También en el centro, pues generamos cursos, seminarios, diplomados y otro tipo de programas, tanto de capacitación como de difusión del conocimiento sobre distintas líneas de investigación. La ministra presidenta, ahora actual, nos ha pedido sobre todo trabajar temas relacionados con el derecho penal, el acceso a la justicia, que es un tema muy importante, la independencia judicial, claro. Y estamos también trabajando algunos temas sobre ética y legitimidad judicial, que digamos que son las líneas que se están inaugurando en el centro. A la par, pues estamos desarrollando también una línea sobre precedente judicial. Ahora, si quieres, te comento más específicamente qué hacemos en relación con estos temas de precedente judicial. Y también, pues estamos trabajando temas de seguridad social, derecho al trabajo y seguridad social. Y bueno, estamos generando tanto cursos como publicaciones. Tenemos también la niña de niñez y adolescencia, que creo también que pues va a dar muchos frutos, ¿no? Sobre todo porque estamos trabajando la manera en la que los tribunales deberían operar para adaptarse a ciertos grupos, ¿no? Temas de justicia adaptada en niñez, para mujeres y para migrantes y para todos los grupos que requieren de este tipo de adecuaciones en la judicatura. Entonces, pues básicamente a muy grandes rasgos te platico las cuestiones que estamos investigando ahora. Y bueno, si quieres puntualizamos sobre alguna de ellas, tú me dices. A mí me parece desusual que un organismo jurisdiccional de la categoría y el nivel de la Suprema Corte de Justicia tenga un órgano especializado en materia académica. ¿Qué tan común es esto en el mundo? No es muy común, la realidad es que no es muy común. Los centros de investigación constitucional, algunos países sí tienen centros de investigación que dependen de otros órganos del Estado, pero no es tan común que haya en las Cortes Supremas. En América Latina cada vez hay más, es decir, sí hay centros de estudios dentro de las propias Cortes y cada vez, un poco, digamos, imitando lo que ha hecho México, me imagino. En algunos casos sí, y la verdad que hemos tenido la oportunidad de platicar pues con algunos de ellos y sí hemos intentado también empatar agendas, ¿no? La verdad es que creo que hacen muy buen trabajo y bueno, algunos están comenzando, otros ya existían, pero la realidad es que no es muy común, sobre todo porque me parece que el trabajo que hacemos en el centro también tiene por objeto también pues transparentar lo que hace la Suprema Corte, ¿no? Te quiero platicar sobre todo de nuestro proyecto de formación de líneas jurisprudenciales. En el centro desde hace alrededor de 4 años comenzamos con este proyecto y te quiero platicar primero por qué lo hicimos. Esto parte de un diagnóstico. Empezamos a ver que en temas de derechos fundamentales sobre todo, pues las sentencias de la Corte desarrollaban muchísimo, sobre todo tenemos una Corte que en la 10ª época desarrolló de manera muy sustantiva los derechos fundamentales a partir de la reforma de 2011 y la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos, como bien sabes, pues la Corte comenzó a hacer desarrollos muy importantes en materia de derechos. Sin embargo, por ejemplo, hay varios ejemplos de que a pesar de que la Corte ya había fallado en un sentido, los tribunales del país
pues no aplicaban esos criterios, ¿no? Un ejemplo muy claro es matrimonio igualitario, ¿no? La Corte primero conoció sobre este asunto en una acción de inconstitucionalidad, después en amparos, y ya había determinado en amparo que estas normas que excluían a las parejas del mismo sexo de la institución del matrimonio, que les impedían casarse, pues eran inconstitucionales, y nada más y nada menos por ser discriminatorias, por violar la igualdad, ¿no? A pesar de eso, pues seguían llegando amparos a la Corte, se seguía litigando el asunto en todo el país, precisamente porque los jueces y las juezas no aplicaban este criterio. Ahora, como este caso te puedo mencionar varios, ¿no? Entonces hicimos un diagnóstico sobre cuáles eran las complejidades o por qué no se aplicaban los criterios de la Corte como deberían hacerse, ¿no? Porque una cosa es hacer distinciones, otra cosa es hacer otro tipo de maniobras y otra cosa es desconocer los criterios completamente. Y la verdad es que dentro de esto nos dimos cuenta que no es que los jueces y las juezas del país sean prevaricadores o sean malos jueces. Lo que ocurre es que el conocimiento de la jurisprudencia de la Corte puede llegar a ser muy complejo por varios factores. El primero de ellos, pues, tiene que ver con el número de sentencias de las que resuelve la Corte, ¿no? Es un gran número comparado con el número que se resuelve en otros países. En 2019 la Corte resolvió más de 7,000 asuntos, y si la comparamos con la Corte de Estados Unidos, que resolvió alrededor de 68, y otras cortes supremas en el mundo, pues todas resolvieron menos de 100 asuntos. Eso contra 7,000, pues es, digamos, una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, el manejo de toda esta información es muy compleja, no solamente para los órganos vinculados, que son los órganos judiciales, los órganos vinculados por estos criterios, sino pues para las personas titulares de los derechos, ¿no? Que es lo que se vuelve, digamos, más complejo. Y además, bueno, el sistema de precedentes mexicano, que tú bien lo sabes porque has estudiado el tema, el sistema de precedentes mexicano pues es muy formalista, tiene muchas reglas, tiene muchas formalidades para formar criterios, para cambiar criterios, etcétera. Es decir, si lo comparamos con los sistemas de precedentes de otros países del mundo, donde una sola resolución votada por mayoría de una corte que está en la cúspide del ordenamiento jurídico vincula al resto de los jueces y juezas, pues sí nos encontramos con un sistema bastante complejo. Y si a eso le añadimos que las sentencias pueden ser sumamente técnicas, que pueden ser sumamente largas, que pueden ser inaccesibles por el lenguaje que utilizan, y si a eso además le sumamos nuestro sistema de tesis, pues el conocimiento de los criterios de la Corte se vuelve muy complejo. Estamos acostumbrados en México, nuestra formación, tú sabes, porque además eres profesor, que pues la formación jurídica es sumamente formalista, pero además en el caso del derecho de creación judicial, pues estamos acostumbrados a conocer estas normas, que son normas jurídicas, a partir de las tesis. Y las tesis, pues muchas veces no son la mejor manera de acercarse a esta forma de creación del derecho, ¿no? Porque las tesis pueden llegar a ser, pueden estar descontextualizadas de los hechos del caso, pueden llegar a ser sumamente abstractas. Encontramos leyes que reproducen la ley, literalmente. Encontramos tesis que no contienen las razones que justifican la decisión, sino que son argumentos de obiter dicta. Entonces, en realidad, pues puede llegar a ser muy complejo conocer estos criterios y estos desarrollos. Los desarrollos de los derechos están en la jurisprudencia de la Corte. Repito, sobre todo en la 10ª época, la mayoría de los desarrollos de los derechos fundamentales de fuente nacional y de internacional están en la jurisprudencia de la Corte. Por eso es importantísimo que se conozca el trabajo de la Suprema Corte. Entonces, después del diagnóstico, nosotros hicimos una metodología en el centro de estudios que fue diseñada pues con apoyo de funcionarios de la Suprema Corte. Nos basamos, digamos, en la metodología de Diego López Medina, que muy generosamente también estuvo
pues opinando sobre los trabajos que íbamos haciendo y nos estuvo asesorando, pero digamos que tuvimos que hacer una metodología propia precisamente por las complejidades del sistema mexicano que ya señalé, ¿no? Y de ahí comenzamos a sistematizar la jurisprudencia de la Corte haciendo líneas jurisprudenciales, ¿no? Es decir, mostrando cuál ha sido la evolución, los desarrollos de los derechos sobre los que se ha pronunciado la Suprema Corte. Y pues los publicamos en los cuadernos de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales. Y este es el proyecto que creo... Que además son gratuitos y se pueden acceder fácilmente a través de la internet. Sí, todo lo que hacemos es de acceso abierto, están en la página de la Corte y bueno, también si quieren solicitar algunos ejemplares y los tenemos, se los hacemos llegar. La verdad es que todo lo que se hace en el centro y en la Suprema Corte tiene acceso abierto a través de las redes y de la página de la Corte, y es muy importante, creo yo, sobre todo porque nos hemos dado cuenta que sí han sido instrumentos muy consultados. Los cuadernos tienen más de 500,000 descargas y es un proyecto pues que tiene, bueno, desde que se comenzaron a publicar, pues tiene alrededor de 3 años y medio más o menos. La verdad es que nos los piden mucho de la judicatura, nos los piden mucho de sociedad civil y creemos que sí han coadyuvado pues a entender, a que todas estas complejidades de las que te hablé pues se minimicen y se pueda saber lo que ha dicho la Corte sobre un tema, ¿no? Esa es la realidad y lo que queremos impulsar con este proyecto. Además de esto, pues es transparentar lo que hace la Corte. Creo yo que como bueno, y esta analogía siempre se la robo a Dworkin, ¿no? Para poder conocer la novela completa sobre lo que se ha dicho en relación con un derecho, pues es necesario vincular, no solamente conocer los criterios, sino cuál es la relación que tienen entre ellos, ¿no? Entonces, en los cuadernos se muestra eso, se muestran los criterios, se muestra la relación que hay entre ellos, los desarrollos que se han hecho, los cambios que se han hecho del propio criterio. Y es así como está regulado de acuerdo con el derecho judicial, ¿no? Digamos, en relación con un tema, ¿no? La respuesta que ha dado la Suprema Corte a un problema jurídico planteado en los distintos casos concretos de los que ha conocido. Y es ahí donde se perciben, repito, sí. Creo que es importantísima esta función de los cuadernos constitucionales, no solamente en cuanto a la aplicación práctica inmediata, sino que se está realmente dejando un documento histórico sobre cuál es el estado que guarda en un momento determinado la cuestión constitucional en México. Pero, perdón que lo diga, pero me parece muy importante subrayar que en una época en la que se hace tanto énfasis en el avance de la tecnología y el desfase que en general guarda el derecho respecto a estos avances, a mí me parece que la Suprema Corte ha hecho un gran papel. ¿A qué me refiero? En primer lugar, México ha sido un sistema históricamente de precedentes judiciales desde la época de Juárez. Número uno, tú comentas el tema de las tesis, pero bueno, era lo que había y era lo que estaba disponible y realmente siempre ha sido mejor contar con los precedentes o con el anuncio de los temas de las tesis que no contar con nada. Y a mí me parece, además, que ahora se empieza a trabajar con mayor profundidad. Me parece interesantísimo esta labor de desarrollar secuenciaciones de líneas jurisprudenciales en temas que nos afectan a todos, porque el derecho le importa a los órganos jurisdiccionales, les importa a los abogados como operadores del sistema
pero les importa o le debe importar a todos los ciudadanos en cuanto usuarios del derecho. Todas las personas o se benefician de las bondades del sistema o se perjudican con sus defectos. Y en este sentido, a mí me gustaría que me contaras cuál ha sido la naturaleza de este esfuerzo que a mí me parece titánico. Muchas gracias, sí, por la pregunta. Bueno, primero estoy de acuerdo contigo en relación con el tema de las tesis. Digamos que sí ha sido un esfuerzo que se hizo para difundir los criterios del Poder Judicial de la Federación, ¿no? De hecho, cuando hablamos de estas categorías de ratio decidendi, de holding, de obiter dicta, en algunos lugares me dicen, oye, pero es que eso es derecho anglosajón, no es derecho mexicano. Yo les decía, no, como bien dijiste, y estoy de acuerdo, en México tenemos una larguísima tradición jurídica de precedente judicial, es decir, utilizamos el derecho de creación judicial tanto para intentar hacer valer nuestras pretensiones en los órganos judiciales como para resolver asuntos, ¿no? Entonces, esto ha sido difundido pues a través de tesis, y creo yo que este esfuerzo de difusión que sí se ha utilizado y que sí ha servido para dar a conocer los criterios, no ha sido del todo malo, ¿no? Lo que sí creo es que muchas veces lo que provocan las tesis es que, pues, se resuelvan asuntos que no tienen nada que ver. O sea, la naturaleza del precedente judicial, pues, es proteger el derecho a la igualdad en aplicación de la ley, ¿no? Que los órganos judiciales den la misma respuesta a las personas que se colocan en situaciones similares, que se proteja la seguridad jurídica, que se proscriba la arbitrariedad judicial, este tipo de cuestiones, ¿no? Y si no aplicamos las tesis de manera adecuada, es decir, verificando la analogía de los casos, y bueno, y haciendo todo este tipo de maniobras que tienen que ver con presente judicial, pues entonces el sistema no funciona bien, ¿no? Pero sí creo que las tesis nos han servido mucho. Simplemente me parece a mí que el valor añadido de los cuadernos pues es que primero siempre se parte de los hechos del caso, que hay una relación, se pueden leer, digamos, saber qué es lo que ha ido pasando con las interpretaciones que ha dado la Corte, ¿no? Es decir, utilizamos como herramienta metodológica la línea jurisprudencial y vamos conectando la historia, la vamos construyendo. Yo me gustaría invitarte, por ejemplo, a hacer un ejercicio, a leer, por ejemplo, un cuaderno de jurisprudencia, una línea jurisprudencial, y después irte a los anexos del cuaderno, porque al final del cuaderno tenemos varias cuestiones. Primero, pues tenemos un glosario con todas las sentencias que se revisaron, hipervinculadas, para que la persona que quiera leer directamente la sentencia pueda ir directamente a la sentencia. Y después tenemos un anexo donde están todas las tesis que se generaron a partir de los asuntos que se sistematizan en el cuaderno. Entonces, se pueden ver las tesis cronológicamente que han surgido de los casos. Si tú te pones a leer las tesis, no entiendes cuál es la historia, no entiendes qué pasó, no entiendes cómo se ha regulado un problema jurídico en los distintos casos concretos. Lo que sí entiendes si tú lees la línea jurisprudencial. Entonces, creo que es un valor añadido y de entendimiento distinto del derecho. Al final del día, pues los precedentes son derecho vigente. Yo les digo, si le seguimos enseñando a los estudiantes que derecho de familia, leyendo toda la doctrina posible, aprendiendo todo el derecho romano posible y el Código Civil del Estado en el que se encuentre la universidad, no van a saber qué hacer en un tribunal, porque los desarrollos del derecho de familia están en los precedentes, sobre todo en los precedentes de la Suprema Corte. La Corte ha constitucionalizado el derecho de familia, están superadísimos los códigos civiles, y si quieren ir a un tribunal de familia, pues tienen que conocer estos criterios. Entonces, es derecho vigente, lo tendríamos que estar enseñando, y queremos que los cuadernos de jurisprudencia sean una herramienta para acercarse al derecho vigente, no solo en el litigio y en la resolución de conflictos por los tribunales, sino también en las universidades. Y la verdad es que nuestra pretensión y yo agregaría en la vida cotidiana.
Sí, claro. Sobre todo, ese creo que es el objetivo principal, que los titulares de los derechos, las personas titulares, tengan herramientas para poder hacer efectivos estos derechos en las instancias respectivas y sin necesidad de litigar el asunto 1000 veces para poder obtener el resultado que se requiere, porque pues vivimos en un país en donde la mayoría de las personas viven en una situación precaria y de marginación. No cualquiera puede litigar un asunto hasta, digamos, hasta la Suprema Corte o hasta el Poder Judicial Federal. La mayoría de los asuntos se quedan en la justicia cotidiana. Si se aplicaran los criterios, esto haría que los asuntos no se tuvieran que litigar tanto, porque muchas veces es lo que ocurre, se litiga y se litiga porque los criterios no se aplican. Y repito, y muchas veces no se aplican porque no se conocen. Y la realidad es que nosotros lo que queremos hacer desde el centro es incidir en la aplicación de los criterios de la Corte, en la difusión de los criterios de la Corte, y queremos desarrollar estrategias sobre todo en justicia local. Esa es una encomienda muy importante de nuestra presidenta, desarrollar estrategias en justicia local para que realmente se utilicen los criterios en protección de los derechos humanos de las personas. Y estamos desarrollando metodologías específicas para justicia local, pero también digamos que esto es un ejercicio de transparencia de lo que hace la Suprema Corte. Si tú tienes la novela completa, me vuelvo a robar esta metáfora, si tú tienes la novela completa, pues puedes saber qué está pasando ahí adentro, ¿no? Creo yo que se transparenta el trabajo de la Corte y eso impulsa pues el debate político y social de las decisiones de la Corte. Sin lugar a duda, es muy importante todo lo que tú estás diciendo y la verdad es que cada tema parece abrir una rica veta para ir explorando. Pero particularmente a mí me gustaría señalar algunas cosas. Me parece que parte de la labor que desarrolla el Centro de Estudios Constitucionales ayudará a crear una doctrina y una cultura propia mexicana sobre la naturaleza de los precedentes y la función jurisdiccional en México, porque en muchas ocasiones sucede que se tropicalizan las cosas un poco por inspiración. Aquí me parece que hay un esfuerzo metodológico no solamente claro, sino también muy importante. Naturalmente incide en temas como el acceso a la justicia y otros de los que has estado mencionando. Pero hay dos cuestiones que me preocupan en relación a las sentencias, porque el precedente está en la sentencia, aunque se revele en las tesis y aunque se haga más claro en los cuadernos constitucionales de la calidad de los trabajos que ustedes están haciendo. En primer lugar, que en un afán de transparencia se le borran los nombres a las personas y a veces en un exceso de escrúpulo las personas encargadas de borran números de expedientes, juzgados involucrados, etc. Y en este sentido es una preocupación que yo traigo desde hace muchísimos años, pero debo también reconocer positivamente que recientemente me he encontrado algunas sentencias, particularmente una sobre un caso de interdicción en el que en el mejor estilo de los programas de televisión se cambian los nombres para proteger a los inocentes. Y el segundo tema que yo quisiera tratarte es el de que no están indexadas las sentencias. Es decir, un problema que existe en el mundo, y México no es la excepción, es que la gente conoce lo que los órganos difunden. Se sabe la historia que el gobierno de México ha querido
que sea la historia oficial mexicana. Lo mismo ocurre en los Estados Unidos y en Guatemala y en todas partes. Pero realmente esto no quiere decir que se oculte la historia. Hay historiadores que te conocen hasta dónde puso la última colilla el que se lo fumó en el siglo XVIII, ¿verdad? Pero particularmente, si uno como abogado quisiera ver cuál es el contenido de las sentencias, incluso como usuario del derecho, pues realmente te encuentras ante un mar de información que parece imposible de ser accesado si no es a través de las tesis y de esfuerzos como este de los cuadernos judiciales. Y ahorita te comento otra cosa que no quiero que se me olvide sobre cómo la labor jurisdiccional de la Corte, y me parece que esto es importante señalarlo, que la Suprema Corte de Justicia, la forma en que está organizado el Estado mexicano, permite que la labor jurisdiccional de la Corte permee a todo el sistema. Bueno, son tres temas: la borrada de datos, el acceso y no indexación de las sentencias, y cómo los criterios de la Corte, la labor jurisdiccional de la Corte, permea a todos los niveles del sistema gracias a la organización judicial del sistema mexicano. Sí, perdón, es que estoy apuntando porque fueron muchas cosas y si no se me olvidan las preguntas. No, pero es una conversación y de ahí por vamos. Supuesto. Sí, pero la verdad es que si no voy a perder que se me iba pensando. Creo que compartimos muchísimas inquietudes, te agradezco mucho las preguntas, sobre todo porque eso me permite hacer ciertas puntualizaciones. A ver, los cuadernos, ni las tesis, creo yo, que es algo que tendríamos que estar discutiendo ahora, pero que bueno, la reforma judicial es muy clara cuando dice que están obligados los órganos judiciales por la razón de la decisión, ¿no? Es decir, por los fundamentos que justifican, los razonamientos que justifican la decisión. Es así como dice la reforma judicial. Entonces, creo yo que tendríamos que estar discutiendo ahorita el papel de las tesis también, pero en las tesis no es fuente de derecho, diría yo. Los cuadernos de jurisprudencia tampoco lo son y no tenemos pretensiones de que lo sean. La idea son como fuentes secundarias respecto a la fuente primaria que sería la sentencia. Yo no diría que ni siquiera que son fuentes, yo diría que son esfuerzos de comunicación de los criterios de la Corte. Son mecanismos de difusión de los criterios, de socialización. Es eso, pero a lo que nos tiene que llevar una tesis y a lo que nos tiene que llevar un cuaderno es a la sentencia. Estos esfuerzos son utilizados en muchas partes del mundo, es decir, hay compilaciones de derecho jurisprudencial o judicial en distintos países, incluso en países de common law. Muchas veces estos esfuerzos han venido desde la iniciativa privada. Hay compilaciones muy importantes que los abogados y las abogadas estudian y no se van a leer todas las sentencias posibles que ha dictado un tribunal. Estos esfuerzos realmente existen, pero la fuente de derecho está en las sentencias. Entonces, esto nos tiene que llevar a revisar sentencias. Nos tiene que llevar, creo yo, a ser capaces de leer sentencias en clave de precedente, a poder extraer un argumento, las razones que justifican la decisión, poder diferenciarlo con obiter dicta, poder determinar cuáles son los hechos relevantes del caso. Creo yo que a eso nos tiene que llevar. Entonces, los cuadernos de jurisprudencia son un mero mecanismo de difusión que pretende coadyuvar con la socialización y la utilización de los criterios de la Corte. Pero la fuente, como bien lo comentas, está en la sentencia. Todos los cuadernos, de hecho, están hipervinculados. Cualquier sentencia que se cita que está se me hace maravilloso esto, ¿eh? Sí, puedes ir directamente al fallo, la versión pública del fallo, y puedes revisar perfectamente qué es lo que ha dicho, y creo que esa sería la estrategia adecuada, ir a los fallos, revisarlos y conocer realmente lo que se ha dicho en ellos, ¿no?
porque la realidad Bueno, conocer ahí es te cuento, porque en la página 493 ya no sabes si el espacio le corresponde al quejoso, al tercero perjudicado o al mejor amigo de la persona que se encargó de borrar. claro, la realidad, bueno, este es otro punto. La realidad es que tenemos que mejorar muchísimo el tema de la escritura de las sentencias. Las sentencias tienen que ser accesibles, tienen que ser lo más cortas posibles, tienen que resolver la cuestión planteada, ¿no? Mientras las sentencias no sean accesibles, el tema de la utilización del precedente judicial se vuelve, pues digamos, se vuelve muy, pero muy complejo. Lo que comentaba ahora es, por ejemplo, la subjetividad, ¿no? De quien analiza. La idea es que también revisen las sentencias, porque siempre que hay análisis jurisprudencial hay cierta subjetividad que no se puede no utilizar. Digo, no se puede, o sea, no podemos evadirla, ¿no? Necesariamente existe y nosotros lo que hacemos para limitarla es intentar mostrar lo que ha dicho la Corte y tener diversos controles, ¿no? Diversos controles de lectura. Ahora los secretarios de estudio y cuenta en ocasiones leen, las secretarias de estudio y cuenta, las investigadoras, los investigadores, así como contamos con algunos controles de lectura que nos permitan conservar la objetividad. Pero realmente quien lee la sentencia puede estar en desacuerdo con nuestro propio análisis. Entonces lo que buscamos... O de pronto puede encontrar un holding, un tema vinculante que simplemente a todo mundo se le pasó, como puede suceder. O podemos diferir, la interpretación judicial es así. Y yo les digo, si uno todo entiende... el litigio es así. Sí, si uno entiende al precedente judicial como un mecanismo de comunicación y no de imposición de argumentos, es decir, si bien el precedente es digamos, es de autoridad, ¿no? Es un mecanismo de autoridad, ¿no? Depende de quién lo dicta y de las competencias que tiene, te obliga o no te obliga, pero también es un mecanismo de comunicación. Creo yo que absolutamente todas las personas que forman parte de la estructura judicial, todos los órganos son importantes, revisan los asuntos de manera distinta. Es decir, quienes están en primera instancia tendrán más contacto con las partes, su papel será más el de resolver el caso concreto y no el de dictar criterios. Y mientras creo yo que las distintas... digamos, los distintos escalones en la estructura judicial, pues hacen que tú veas el asunto de forma distinta y todas esas visiones son sumamente importantes. Aún en el último escalón, yo diría, porque basta con que tú veas una sesión del Pleno y a la hora de la votación estoy de acuerdo con el punto 1, no estoy de acuerdo con el punto 2 y quiero hacer un voto particular concurrente y luego el otro ministro está de acuerdo con otra cosa y quiere hacer un voto disidente sobre el otro tema. Es decir, si los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que son la cúspide de la abogacía en México y personas Exacto. Sumamente preparadas, no necesariamente están de acuerdo en todo, pues que nos dejan a los simples mortales, ¿verdad? Y ese es el papel de la interpretación y yo creo que es valiosísimo ver al precedente como un mecanismo de comunicación. Decía otra vez la metáfora de Dworkin, ¿no? Dice, al final quien lea la novela, de lo que se ha dicho, de la línea jurisprudencial, digamos, quien lea la novela, pues tiene que entender que fue escrita por un autor y esa novela tiene que dar la mejor respuesta posible al problema planteado. Una muy bonita metáfora, y además muy ilustrativa, me parece. Sí, una respuesta que se construyó por varios autores, ¿no? Entonces, creo yo que es importante ver el derecho de creación judicial así. Pero, repito, por esa razón, los cuadernos deben verse como un mecanismo de difusión que nos lleve a las sentencias. Que el análisis de todas las personas involucradas, de quienes plantean el litigio, de quienes resuelven el litigio, es sumamente importante. Entonces, son mecanismos de socialización, de difusión, que creemos que pueden facilitar el acceso a los criterios, pero no son fuente de derecho y no deben verse como tal.
Y sobre el tema, el segundo que me parece súper importante lo que acabas de decir, el testado de las sentencias. La realidad es que, bueno, existe una obligación legal de que las sentencias sean públicas. Y creo yo que a veces el testado sí se nos va de las manos. Esta es una opinión muy personal, pero que sí que estamos revisando. Te adelanto pues que también tenemos un proyecto en ese sentido. Estamos revisando los criterios que definen la anonimización de las sentencias y cómo deberían utilizarse precisamente porque pues aquí está el derecho a la protección de los datos personales, pero como bien señalaste, del otro lado tienes el acceso a la justicia, la transparencia, la publicidad de las sentencias. Si tú vuelves las sentencias ilegibles, las sentencias no son públicas y no se pueden utilizar esos criterios. Entonces, nosotros ahora, por indicaciones de la presidencia de la Corte, estamos revisando, tenemos un proyecto en ese sentido de la revisión de los criterios de anonimización de las sentencias, precisamente para que no se vea afectado estos otros derechos de los que ya hablamos. Y creo que esto además se conecta con otra cuestión muy importante que planteaste, es el tema, pues, de los buscadores, ¿no? De cómo funcionan los buscadores. Vuelvo a lo mismo, si las sentencias no están indexadas o indizadas, como tú dices, no están realmente colocadas en un tesauro que nos permita hacer búsquedas, pues entonces las sentencias tampoco son públicas. Es decir, si yo tengo que saber el nombre de una de las partes o el número de expediente para acceder a un caso, pues entonces, ¿dónde está la publicidad de las resoluciones judiciales? En esto también se está trabajando en el Poder Judicial, se están haciendo esfuerzos muy específicos para poder mejorar, digamos, estos muy buscadores. Muy específicos y muy importantes, agregaría yo. Sí, yo creo que se está trabajando bastante y creo que además ya hay muchísimas herramientas tecnológicas que nos han permitido pues avanzar en este tema. Yo diría que los buscadores, al menos que se ofrecen en la página de la Corte, sí son, hay quien me ha dicho, ¿no? Que funcionan muy bien. Y bueno, creo que ya tenemos ahí un ejemplo de que las cosas se pueden hacer bien, ¿no? Los buscadores que se ofrecen en la página de la Corte. Pero sí creo que se tiene que trabajar en el tema, precisamente por todas estas cuestiones que ya comentaste, se tiene que trabajar en el tema, tenemos que tener herramientas tecnológicas que nos permitan acceder a los criterios, a los precedentes con criterios específicos de búsqueda. Tenemos que trabajar en el tema de cómo se anonimizan las sentencias, por supuesto, porque de lo contrario, pues como bien dijiste, se ve afectado el derecho de acceso a la justicia, la transparencia, la publicidad, además que, repito, son obligaciones legales. Entonces, en eso sí se está trabajando y la verdad es que son temas sumamente importantes. Pero es claro que si existe la versión operativa 4.2 y la 4.3 y la 9.0, pues quiere decir que esto es un trabajo inacabado, inacabable, en el que avanzarás 2 pasos y evolucionarán 5 cosas más que también hay que atacar. En este sentido, me parece que por lo menos al estar trabajando sobre bases metodológicas claras, se están estableciendo las líneas sobre las que habrá que avanzar. Sí, esperamos que así sea. La verdad es que, por ejemplo, el tema de la metodología de los cuadernos, pues conforme hemos ido avanzando, se ha ido mejorando la metodología, creemos, pues hemos recibido feedback de gente pues que nos ha leído, que nos ha dicho tanto dentro de la judicatura como de la academia, gente experta en precedente judicial, que hemos recibido, la verdad, con mucha gratitud algunos de los comentarios, y la verdad es que esto es un proceso en construcción, pues que además yo diría es mérito de toda la gente que ha pasado por el Centro de Estudios Constitucionales desde hace ya algunos años, ¿no? Que ha habido muchísimo trabajo detrás de los cuadernos y pues que sigue habiendo trabajo detrás de los cuadernos de jurisprudencia, que creo que eso también es importante decirlo. Y bueno, ahora te comento que vamos a comenzar a sistematizar también la jurisprudencia interamericana con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
estamos ya trabajando con ellos en el diseño de una metodología de sistematización de los criterios de la Corte Interamericana, y pues pretendemos sistematizar toda la jurisprudencia Que dicho sea mediante de líneas paso, son derecho jurisprudenciales. vigente en México. Claramente, sí, exactamente. Todos los criterios de la Corte Interamericana, ya lo dijo la Suprema Corte Mexicana, que son vinculantes para todos los órganos judiciales del país en los casos contenciosos, ¿no? Entonces, es derecho vigente, por supuesto, es derecho que tienen que aplicar, y pretendemos precisamente por esa razón hacerlo accesible a través de cuadernos de jurisprudencia. Entonces, este año pretendemos terminar la metodología, que es distinta porque claramente se trata de un tribunal internacional que cuando conoce de un asunto, pues está juzgando a un estado de distintas maneras, y digamos que es completamente distinta la lógica, ¿no? De los casos. Estamos en el diseño de la metodología y pretendemos sacar también los primeros cuadernos de jurisprudencia interamericana este año. Fíjate que tú dices algo que es muy importante, que estos criterios son de gran utilidad para los abogados que litigan y para los jueces que resuelven, pero yo agregaría que estos criterios deben ser muy importantes también para el ciudadano común y corriente, Claro. porque el nivel de educación jurídica de un pueblo en más de una manera se mide por la forma en que trae inherente un respeto a la juridicidad y a aquello que los tribunales establecen como constitucional y jurídicamente válido. Sí, ese sobre todo creo yo que es el objetivo, ¿no? Porque pues el contenido de los derechos humanos, digo, los derechos humanos tienen fuente nacional y fuente internacional, ¿no? Como es la Convención Americana, pero digamos que el contenido está en las sentencias, los desarrollos de estos derechos están en las sentencias, porque pues como bien sabemos, las normas de derechos humanos pues normalmente tienen carácter de principio, ¿no? O sea, son normas principiales, son abiertas, por ejemplo, el interés superior de la niñez, ¿no? Como principio. Quienes determinan cuál es el contenido de estas normas, pues son los jueces y las juezas cuando resuelven los casos concretos en donde interpretan este tipo de normas. Entonces, la realidad es que conocer estas interpretaciones es conocer nuestros derechos. Los desarrollos están ahí. Entonces, digamos, la tarea principal o lo que buscamos con los cuadernos, tanto de fuente nacional como de fuente internacional, es decir, los de la Corte Interamericana como los de la Suprema Corte, pues es precisamente que las personas conozcan sus derechos y que esto les dé una herramienta importante para poder hacerlos efectivos en las instancias respectivas. No es lo mismo litigar conociendo que hay una interpretación que te favorece en la Corte Interamericana o en la Suprema Corte que partir de este desconocimiento, ¿no? Entonces, la realidad es que, por ejemplo, en los cuadernos, intentamos utilizar un lenguaje accesible, un lenguaje claro, un lenguaje sencillo. En la medida de lo posible no decimos quejoso, en la medida de lo posible no decimos tercero perjudicado, decimos la madre, el padre, la niña. Y la realidad es que creemos que esto sí puede dar herramientas y de verdad que es el objetivo principal de este esfuerzo de socialización de los criterios. A mí me da la impresión de que es muy difícil, o debe ser muy difícil, mantener el equilibrio entre visiones y derechos que están en conflicto, entre la necesidad de mantener un orden jurídico con sus particularidades técnicas y su terminología propia, y a la vez hacer que estas nociones sean de posibilidad de acceso a toda la población. Me imagino que aquí hay que hacer literalmente una labor de equilibrista.
Sí, la verdad es que es complejo, pero creo que escribir en un lenguaje más ciudadano, más sencillo, es fundamental y deberían estarlo haciendo todos los órganos judiciales. Es decir, al final del día, en una sentencia se soluciona un conflicto jurídico que puede, y además que es de interés público y que además puede sentar la solución de este conflicto un criterio vinculante para casos futuros. Es importantísimo que se conozcan por los titulares de los derechos. Y hay muchos ejercicios que se han hecho en este sentido, ¿no? De cómo mejorar la escritura para que sea más accesible, porque es la realidad, o sea, transparentar las decisiones, las personas tendrían que poder entender, si bien es cierto, el derecho es técnico, es formal y requiere de cierto grado de especialización, no sé, o sea, un médico probablemente sin utilizar muchos términos científicos podría explicar a su paciente su padecimiento de una manera Sí, sencilla. explíqueme, doctor, en cristiano qué es lo que tengo, ¿verdad? Exactamente, y los abogados tendríamos que estar así, y las abogadas tendríamos que estar haciendo un esfuerzo en ese sentido, sobre todo quienes escriben sentencias, ¿no? Esa es la idea. Evidentemente hay cuestiones que no podemos traducir. Por eso en los cuadernos, como te decía, la metodología se ha ido mejorando, se ha ido desarrollando. Ahora vamos a agregar un glosario de conceptos procesales, porque bueno, traducir sobreseimientos sí es un poco complejo, entonces hay algunas cuestiones que sí podemos dejar de decir tercero perjudicado y decir la madre o no sé, pero no podemos cambiar ciertos criterios. Entonces pretendemos un poco solucionar este tema con un glosario pequeño de términos procesales para que las personas puedan entender de qué estamos hablando. Hablamos también de esta cualidad de permear los criterios jurídicos, de que la constitucionalidad llegue a todos los niveles de la operación jurídica, que llegan a veces hasta los municipios. Pero aquí yo particularmente quisiera plantear una cuestión. Parece que este tema de la justicia cotidiana es resuelto no por los órganos federales con orientación, digamos, primordialmente constitucional, sino por los órganos jurisdiccionales de orientación predominantemente civil, familiar, penal. Pero parecería que estos métodos también deberían llegar allá. ¿Qué tanto se ha avanzado en este sentido? Mira, te mentiría si te dijera que tenemos un diagnóstico ya de cómo funciona la justicia cotidiana en este aspecto. Porque debo decir otra cosa que me parece importante. Anteriormente, y anteriormente estoy hablando hace 15 o 20 años, México era un país al que se le conocía a través de ensayos y no había estadísticas confiables de nada. Y en 20 años, en un tiempo realmente brevísimo, hoy hay estadísticas confiables de casi todo que te permiten hacer diagnósticos como los que tú estás comentando. Sí, bueno, hay información estadística. Nosotros la verdad es que estamos haciendo este diagnóstico que me comentas de cómo se utilizan los criterios en el fuero local. Estamos haciendo este diagnóstico y nos estamos allegando de información estadística. Están colaborando mucho con nosotros algunos poderes judiciales locales. Estamos buscando acercarnos. El Poder Judicial de Nuevo León, por ejemplo, está colaborando mucho con nosotros en este sentido, pero tenemos algunos otros poderes judiciales ahora y pretendemos pilotear y llegar a la mayoría de estos poderes judiciales por indicación de nuestra presidenta, ¿no? Estamos ahora allegándonos de información estadística, de entrevistas, de cursos, de encuestas y de otra información que nos permita hacer un análisis empírico
sobre cuál es la manera más adecuada en la que podemos incidir para que se utilicen los criterios, ¿no? Y la verdad es que, repito, es importantísimo trabajar con el fuero local. Para nosotros es fundamental. La mayoría de los asuntos están ahí. La vida de la gente está ahí. Yo les digo, si hay jueces importantes en este país, son los jueces locales. Ahí se queda la mayor parte de la vida de la gente. Muy pocos asuntos llegan al fuero federal. Entonces, tenemos que trabajar de la mano con los poderes judiciales locales. Es absolutamente relevante y además creemos que hay jueces y juezas que son sumamente comprometidos y capaces en el fuero local, ¿no? Y que pueden ser aliados en estos esfuerzos. Y claramente en uno de los temas que conversamos, que es el acceso a la justicia, realmente el acceso a la justicia no entra por las puertas de las oficinas del Poder Judicial Federal, entra por las puertas de los poderes judiciales de los estados, entra en los juzgados de primera instancia. Parece que son riquísimos los temas y esto casi obliga a que este sea solamente el primero de una serie de programas que, si tú me permites, me gustaría hacer contigo. Pero dime, cuéntame. No, sí, me encantaría, te agradezco mucho. Yo creo que sí podríamos y deberíamos seguir discutiendo sobre estos temas. La verdad es que son sumamente relevantes y como bien dices, ¿no? El acceso a la justicia, además, no solamente es que muchas veces no se puede litigar. Yo no sé si podemos decir que se protege el derecho de acceso a la justicia si un litigio tarda 10 años. Hay muchas cuestiones alrededor de esto que podríamos estar discutiendo y creo yo que la utilización adecuada de los criterios de los órganos que están, digamos, más arriba en la estructura judicial, pues puede hacer que los litigios no sean eternos y eso incide directamente en este derecho de acceso a la justicia. Además de que para entender con claridad la naturaleza de una decisión, a veces es necesario revisar qué es lo que sucedió en primera instancia. Yo recuerdo que había un precedente muy importante, en este caso en materia de arbitraje, y había que estudiar qué fue lo que motivó al tribunal de Sonora o de Sinaloa, no recuerdo en este momento, pero te vas topando con la realidad de que no toda la información está disponible, de que no toda es pública, de que no está todo tan elaborado como lo tienen en la Corte Suprema nuestra. De ahí que sea imprescindible continuar trabajando. Roma no se hizo en un día, pero parece que en el Centro de Estudios Constitucionales lo han logrado hacer como en 4. Bueno, en realidad el esfuerzo en el centro es un órgano chiquitito. El esfuerzo de sistematización, por ejemplo, yo podría decirte que prácticamente está sistematizado todo el derecho de familia. Nos falta solamente sucesiones. Vamos a empezar con la sistematización en materia penal. Están sistematizados algunos derechos que tienen que ver con el principio de igualdad, pero nos falta muchísimo trabajo. Está sistematizado el derecho al trabajo, todos los temas de seguridad social, pero claramente la cantidad de sentencias es inmensa, entonces todavía estamos trabajando en esto y repito, y este es un proyecto pues que pretendemos que se vaya mejorando conforme vamos avanzando, ¿no? Y también tenemos el reto de la actualización de los cuadernos, porque al final del día, pues las resoluciones siguen saliendo y pues hay que actualizar los cuadernos constantemente. Entonces también estamos diseñando una metodología de actualización, porque la realidad es que ahorita pues los vamos cerrando por etapas, pero creo que se facilita muchísimo. Si yo te digo, este cuaderno sistematiza todo hasta abril de 2021, porque tú solamente tendrías que buscar si hay pronunciamientos posteriores.
De cualquier manera, pues la idea es tener sistematizados todos, actualizados todos los cuadernos de jurisprudencia. Con claridad, parece que aquí se hace lapidariamente evidente aquello que anunciaba en los mandamientos del abogado el uruguayo Couture: estudia, porque si no cada día serás menos abogado. Y yo quisiera seguir platicando las horas contigo. El tema es que el público que nos escuche aguante las 10 horas mínimas que tendría que durar este programa. Pero lo que, al vernos en la necesidad de cerrar, yo quisiera pedirte que antes de terminar nos hicieras el favor de dirigir un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos. Bueno, pues programa. Primero que nada, les agradezco la atención, sobre todo a quienes hayan llegado hasta aquí, a todas las personas, la atención, el tiempo, muchísimas gracias. Y también, pues simplemente me gustaría insistir en invitarles a conocer los esfuerzos que se han hecho en los cuadernos de jurisprudencia. Creemos que es una herramienta de difusión de criterios que puede llegar a ser muy útil, no solamente, repito, para los órganos judiciales que están vinculados por los criterios de la Corte, sino también para todas las personas que litigan, para los estudiantes y las estudiantes, y sobre todo, repito, para los titulares de los derechos, ¿no? Creo que es una herramienta importante que les puede permitir hacerlos efectivos, y sobre todo estamos a su disposición desde el centro. Estamos ofreciendo también cursos, diplomados, estamos ofreciendo capacitación y difusión constante de lo que hace la Corte y alrededor de lo que resuelve la Corte, y pues les invitamos a participar. Nos encantaría de verdad contar con todos ustedes, y muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. He disfrutado mucho conversar contigo, te agradezco mucho la invitación y pues espero que nos encontremos en persona muy pronto. Pues el agradecido verdaderamente soy yo. Así es que a la maestra Alejandra Martínez Verástegui le agradezco el tiempo que tan generosamente nos ha dedicado y su apertura para compartir todos estos temas que son realmente complejos, pero que ella tiene el don de plantearlos de una manera simple. Al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, les recuerdo que nos gustaría tratar aquellos temas que son de especial interés para ustedes. Así es que, sin más por el momento, me despido y espero tener el gusto de verlos la próxima semana. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, gracias a ti.